Aitor, Hola, bienvenido. Gianfranco. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Bien, aquí estamos, esperando esta entrevista. Bueno, a todos los suscriptores y personas que se encuentran del otro lado de la pantalla, decir primero que todo que le agradezco muchísimo a Aitor que me haya dado la oportunidad de concederme esta entrevista. Siempre es un honor y un placer terminar hablando de fútbol, un deporte que disfrutamos muchísimo y que tú, mucho más que yo, llevas tu vida ampliamente vinculada a él. No puedes explicar tu vida sin tener el fútbol de por medio, me atrevería a decir. Naciste en Barcelona, una ciudad auténticamente futbolera, donde imagino que cada niño también tenga en sí esa magia, esa ilusión de volverse futbolista profesional o al menos de intentarlo. Una ciudad en la que también imagino que vivir con esa presión y a la vez esa pasión para todas aquellas personas que intenten desarrollarse en el fútbol esté a la orden del día. Una ciudad de muchísimo conocimiento con respecto al juego y me imagino de una demanda por parte de los muchachos de querer practicar el fútbol que digamos, se puede sentir en cada calle, se puede respirar en cada rincón. Y no quería dejar de comenzar esta entrevista, Aitor, sin antes preguntarte acerca de todo lo que representa para ti el fútbol, cómo desde niño te vas criando en ese ambiente, cómo comienzan tus primeros pasos en el fútbol y bueno, que me hables un poco para introducir esta entrevista acerca de ese niño, ese Aitor niño. Sí, bueno, yo empiezo en el mundo del fútbol desde con 4 años. Con 4 años empiezo a hacer mis primeros entrenamientos, mis primeros partidos en una escuela, en la escuela TAR. Y, y nada, al final he tenido una familia muy futbolera. En Barcelona se vive mucho el fútbol, es muy emocional, ¿vale? Y nada, yo desde los 4 años pues viviendo del fútbol, mi padre también ha sido muy futbolero, tengo un tío que se ha dedicado y se sigue dedicando al fútbol, mi hermano ha jugado, que es mayor que yo 3 años, también ha jugado a fútbol muchos años y es muy futbolero también y nada, yo pues eso, con 4 años empecé a hacer varios deportes, tanto fútbol por supuesto, como baloncesto, como natación durante unos cuantos años hasta que al final vi y decidí que el fútbol era lo que me gustaba y lo que me apasionaba. Ya por todo lo que vienes comentando, o sea, el contexto en el que te criaste fue relacionado con este deporte, o sea, era muy difícil, creo, que tomaras la decisión de no encaminarte por el fútbol. Y me parece llamativo, que también siendo niño lo hayas intentado y sobre todo que hayas llegado donde llegaste, porque al final llegaste a jugar en el fútbol, dentro del fútbol español, dentro del sistema de liga, o sea, segunda división incluso llegaste a disputar, o sea, que también es éxito, solemos asociar con el éxito únicamente futbolistas que triunfan en el continente europeo, que futbolistas que, digamos, tienen una carrera en primera división, pero si vemos los datos, realmente son pocos los niños que llegan a esa división, o sea, ya fuiste exitoso y creo que ese Aitor niño, decirle que iba a llegar a pasar gran parte de su vida dedicada al fútbol, estaría muy feliz, ¿no, Aitor? Sí, más que nada porque, como he dicho, yo he tenido la suerte de tener unos padres que por mucho, una familia que por mucho que le gustara el fútbol tampoco me han presionado para que yo jugara fútbol o me han presionado para poder ser, para que y lo hiciera lo mejor posible para ser futbolista profesional. Entonces yo creo que eso ha hecho que yo disfrutara del fútbol desde bien pequeño. Al final yo jugaba fútbol y toda mi carrera, tanto como entrenador como jugador, ha sido porque a mí me ha gustado, porque a mí me ha apasionado el fútbol y al final yo creo que cuando alguien te deja que tú disfrutes de lo que estás haciendo, es más fácil al final, puedes engancharte y sobre todo con el fútbol, que yo siempre digo que es algo que si te enganchas luego ya es muy difícil poder salir. Me alegro mucho que hayas introducido este tema, Aitor, porque me parece que es algo de lo que terminan sufriendo muchos niños. A veces ese exceso de intervencionismo por parte de los padres, de querer exigirle que se conviertan en algo que no sienten o en algo que no son, o luego cuando van a los entrenamientos y esos padres que son bastante, digamos, que buscan imponer en sus hijos ya sea un rendimiento
o cosas vinculadas muchas veces con algo que no es propio de esa edad y que hayas tenido, creo que esta libertad dentro de ese contexto familiar de decidir por ti y tener siempre la libertad de elegir tu propio camino y tú mismo ir forjándotelo, como dice esa famosa frase que luego Serrat, que yo me imagino que conozcas, llevó a la convirtió en música. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y creo que tú lograste hacer tu propio camino. Creo que esto habla muy bien también de ese contexto familiar que influyó en ti. Quisiera también que me dieras tu perspectiva con respecto a esto, porque hay muchos niños que no han tenido esa posibilidad que tuviste tú, que muchas veces terminan siendo objeto de presión de sus padres y cargando realmente con un peso que no deberían, propio de su edad. Bueno, al final es muy difícil. Las familias tienen que entender que el rendimiento inmediato cuando son tan pequeños no les llegará a ser profesionales, que con 8 años sean los mejores jugadores de su equipo, los mejores jugadores que puedan ser, no les va a llegar a ser profesionales cuando tengan 19, 20, 21 años. Entonces tienen que entender que esto es un proceso, que hay a veces que si el proceso está siendo bueno, pues los resultados llegan, o que el proceso puede ser más lento según el jugador. Cada jugador acata diferente las correcciones, cada jugador tiene un ritmo y una velocidad de aprendizaje mayor o menor, y por eso no quiere decir que el jugador con 8 años sea más bueno o sea más malo, o el jugador con 8 años bueno vaya a llegar al fútbol profesional o no. Al final lo importante es dejar que los niños disfruten con lo que hagan, porque para mí la única forma de poder aprender es disfrutando lo que haces. Cuando a ti disfrutas lo que haces, te emociona lo que haces, y entonces es mucho más fácil que puedas aprender lo que necesitas aprender, porque tienes más confianza, porque confías más en ti mismo, por muchos motivos. Entonces yo creo que al final lo importante es que los niños disfruten lo que están haciendo, que no les exijamos cosas que a su edad no es necesario que tengan o que aprendan, y que eso, que cada niño tiene su proceso, que lo dejen que el proceso fluya, que aprendan como lo tienen que aprender, e intentar apoyarles en todo lo posible para ayudarles a que ese proceso pues, se lleve a cabo en las condiciones que se tiene que llevar. Un gran amigo mío, quien tengo el inmenso placer de compartir también en estas charlas, un día, miembro del proyecto también, Noriel Miguel Pompa, ustedes lo conocen más que yo, un día me comentó una frase de Charles Bukowski, y él no se cansa de repetírmela. Decía Charles Bukowski, un gran escritor, que encuentra lo que te guste y deja que te mate, en el sentido de que creo que todos debemos tener esa ilusión por la cual dirigir nuestras vidas y encaminarnos. Ya luego el éxito es un factor que depende no solo del talento, del rendimiento, es un factor que en algunas ocasiones depende del azar y las propias situaciones que vaya desencadenando la vida, pero es importante tener esa ilusión. Y fue justo esa ilusión, Aitor, la que te llevó a seguir vinculado en el fútbol, pasado la edad de la adolescencia, que creo que es una edad bastante importante a la hora de decidir tu vida. Por ejemplo, yo no llevé una vida vinculada al deporte, pero sí me tocó, pasado la adolescencia, elegir qué futuro quería tomar a nivel de carrera, a nivel profesional. Imagino que también para lo que represente la adolescencia en un futbolista, que porque eres un niño primero que todo, no un futbolista, eres un niño que practica el fútbol, sea bastante trascendental a la hora de decidir seguir apostando por ello o decidir ya dar un paso al lado. Tengo entendido que seguiste apostando por ello, pero sin embargo tenías que llevar una vida al paralelo como ser social que eres también dentro de ese contexto en el que te desenvuelves y tu propia evolución como persona. ¿Cómo es esos pasos ya una vez entrado en el alto rendimiento? ¿Cómo se vincula el llevar esa carrera deportiva con otras esferas también de la vida y sobre todo también con esa incertidumbre, me atrevería a decir, que va rondando dentro de esas edades que son bastante trascendentales a la hora de decidir nuestro futuro? Bueno, al final es muy sacrificado, yo tuve, y hay que ser muy constante. Yo tuve la suerte de saber que era lo que me gustaba, que
que realmente disfrutaba haciendo lo que hacía y que quería seguir haciéndolo. Pero claro, es difícil, como tú decías, a nivel social, cuando a lo mejor llega un sábado por la noche y los amigos te quieren ir a cenar, quieren ir a tomar algo, tal, no sé qué, y tú no puedes ir a hacerlo porque tienes que quedarte en casa, comer bien, cenar bien, porque al día siguiente tienes partido, o bueno, o cosas de estas de que, bueno, cuando eres jugador y te dedicas a esto, pues sobre todo cuando no, cuando estás ahí entre ser profesional y el amateur, cuando estás ahí entre medio, que estás a un paso del fútbol profesional, pues a lo mejor no tienes los medios que los equipos profesionales pueden tener, ¿vale? Y lo tienes que hacer tú más por tu cuenta, tener más fuerza de voluntad, tanto a la hora de nutrición, como de preparación, como de prevención de lesiones para estar... Bueno, al final es intentar poner tu cuerpo al 100% para competir durante esa época y hay muchas cosas que tienes que dejar de lado, tanto familiares como de amistad, como profesional. Entonces, bueno, yo me acuerdo también que en ese caso mi familia también me ha ayudado mucho. Había, o sea, no sé, me recuerdo de eventos que teníamos familiarmente, que a lo mejor íbamos al partido y luego íbamos rápido al evento para no perder nada. Entonces, en otras familias a lo mejor hubiera sido, no podemos ir al partido porque tenemos este evento. Entonces, al final bueno, me han enseñado desde bien pequeño que a lo que te comprometes tienes que, tienes que cumplir con ello y al final algo que a mí, algo que me gusta y que creo que es bueno para mí y me hace disfrutar, pues voy con todo, con mucho sacrificio, mucha constancia y mucho trabajo porque hay momentos muy duros, hay momentos en los que no juegas menos, muchas lesiones, entonces hay que estar muy bien de cabeza para poder afrontar todas esas situaciones. Conozco de tus dotes como, digamos, todo lo que está asociado al fútbol, pero también los tienes un poco de periodista porque me vienes Sí. introduciendo muy bien a la hora de lanzarte la pregunta. Y es que cuando venías hablando, realmente me dejaste servido en bandeja para realizarte una pregunta que creo que puede ser de gran importancia para todas las personas que han vivido contextos similares. Hablabas de la preparación ya del cuerpo y también de la mente dentro de esa incertidumbre, llamémosle incertidumbre positiva, pero es una incertidumbre porque al final al no tener un contrato profesional del cual puedas, digamos, planificar tu vida en base a esa solidez que te da esa opción contractual, necesitas también, digamos, no tener quizás un plan B, pero sí me gustaría decir un plan A.1, porque pueden influir muchísimos temas. Y si para un profesional se vuelve difícil todo el tema psicológico, el tema nutricional, y cuenta justo con los clubes, con las condiciones exactas para apoyarlo, y luego tienen que estar enfocados, sí, son seres humanos, llevan una vida social a nivel familiar, pero están enfocados a nivel profesional únicamente en el fútbol. ¿Cómo es esa gestión también de tu vida social a la hora de elegir ciertos empleos, digamos, para compartir al unísono con el fútbol, a la hora también de llevar esa rigidez para que tu cuerpo se mantenga en forma y te pueda ayudar a dar ese alto rendimiento y todo lo relacionado no solo con el aspecto físico, sino creo también con el aspecto mental al final? Estar en un trabajo que te desgaste y que te consuma bastantes horas no te va a permitir luego tener un buen rendimiento en el fútbol. Quisiera que me cuentes tu experiencia porque creo que esto es un tema bastante importante y que se suele obviar muchas veces a la hora de contar este tipo, digamos, de anécdotas personales. Sí, bueno, al final lo estamos viendo ahora en las eliminatorias de la Copa del Rey en España, que hay equipos que se enfrentarán en unas semanas al Real Madrid, por ejemplo, o al Fútbol Club Barcelona, y a lo mejor se tienen que levantar a las 4 de la mañana para ir a la pescadería, estar en la pescadería y luego por la tarde ir a entrenar. Bueno, al final es eso, eh, sabiendo cómo es tu cuerpo, sabiendo que hay momentos durante los entrenos a lo mejor que no puedes dar tu 100% porque vienes de un día muy duro, tanto mental como físicamente, depende de lo que estés trabajando, entonces también, pues bueno, saber un poco tus límites, los límites que puedes llevar a tu cuerpo y al final, eh, nada, y al final pues trabajar en ello, ser muy constante, tener la cabeza en lo que quieres y,
y nada, y apostar por ello. Aitor, hemos hablado de ese Aitor futbolista del cual no me quiero ir porque voy a continuar ahí, pero dentro del Aitor futbolista comienza a emerger el Aitor entrenador. Me gustaría mucho que me comentaras cómo, digamos, cuándo comienzan a dar esos latidos en el corazón de decir, hostia, me gusta esto, quiero ir más allá, quiero también compartir mi conocimiento, quiero continuar mi vida vinculada al campo, vinculada al césped, porque al final, digamos, yo creo que todo el que sea entrenador tiene en sí encerrado esa pasión por haber sido futbolista. Pudiste haberlo logrado, quizás no tú lo lograste, otros, digamos, que tenemos esa intención, no lo logramos, pero digamos, teníamos esa ilusión. Mm. No se puede, creo yo, ser entrenador sin antes haber amado el fútbol como jugador. Y quisiera que me comentaras cómo, cuándo te comienzas a dar cuenta de que querías ser entrenador y cuándo comienzas a dar, digamos, esos pasos ya también siendo futbolista para prepararte. Bueno, yo desde bien pequeño, con 10, 11, 12 años, que jugaba con mi hermano a la PlayStation o jugábamos, hacíamos partidos así, a mí ya me gustaba mirar pues, la formación de cómo íbamos a jugar, el por qué jugar este jugador en este sitio, en el otro. Entonces ya lo hablábamos con mi hermano y tal, y desde bien pequeño la verdad que me ha gustado el tener un poco más esa el incertidumbre, qué pasa, qué hay detrás de todo esto, qué es lo que podemos encontrar. Y nada, hubo un momento en mi vida cuando acabé uno de los estudios, que tenía que decidir a ver si seguir estudiando, no sabía bien tampoco qué estudiar, decidí meterme a hacer el carnet de entrenador, el nivel de entrenador y estudiar más por esa vía y nada, desde los 16 años entrenando y la verdad es que muy contento, aprendí mucho sobre todo que luego me ayudó a nivel futbolístico porque por mucho que te diga las cosas el entrenador muchas veces no sabes el porqué o no entiendes el juego o no entiendes lo que está pasando y el estudiar para ser entrenador pues me hizo comprender mejor el tema de espacios, del tiempo, bueno, de cosas que luego pude poner en práctica como jugador y realmente pues me sirvió y me ayudó a mejorar como jugador también. Poniendo un poco en contexto, Aitor presenta tamaño de pivot de baloncesto, de atacante nórdico o defensor Sí. también inglés. Bueno, Aitor justo se desempeñaba como defensor. A mí me parece clave que está bastante, digamos, relacionado lo que sucede en un campo de juego con la propia intencionalidad de los mediocampistas, la propia lectura de los volantes, pero también de los defensores, específicamente el defensor central. Terminas viendo el partido prácticamente el 100% del mismo de cara, o sea, puede ser hasta cierto punto también un propio reflejo de tu entrenador dentro del campo porque estás en una posición idónea para entender comportamientos colectivos, más cuando eres central en el eje central que te permite comunicar con tanto el sector derecho como con el sector izquierdo y creo que te ayudó, es como ya comentabas, eso de ser entrenador, no solo a entender el juego, sino también a explicarlo, ¿no? Y quería que me comentaras con respecto a esto. Imagino que cuando comienzas también a dar esos pasos como entrenador, haya sido el típico central muy mandón, digamos, a la hora de organizar. Esto es algo muy positivo. ¿Te ayudó el ser entrenador a la hora de comunicar mejor el fútbol, sobre todo dentro del campo? Bueno, me ayudó a verlo mejor, a ver mejor lo que el entrenador quería, a ver mejor lo que el entrenador nos pedía y, y bueno, al final cuando tú lo ves mejor, al final lo comunicas mejor. Mejor. O sea, va todo un poco relacionado. Entonces yo entendía mejor lo que nos pedía el entrenador, entendía mejor lo que había que hacer en el dentro del campo e intentaba pues transmitirlo a los compañeros de una forma donde todos pudiéramos saber y poder llevarnos ese beneficio grupal más adelante. Aitor también tuvo, creo que el inmenso placer, porque es un placer, de haber sido capitán dentro de vestuarios. Quisiera que me comentaras también ese rol de capitán, porque muchas veces solemos asociarlo únicamente con lo que sucede sobre la cancha, pero el capitán va más allá, en temas vestuarios, temas
de ser, digamos, esa pieza de confianza también del entrenador, ese eslabón intermedio que conecta plantilla con ese entorno relacionado igual con el juego, pero que, digamos, termina estando un poco más distante. Quisiera también, digamos, ya relacionado con tus propias experiencias como jugadores y luego esa propia formación como entrenador, ¿cómo es la figura del Aitor Capitán? O sea, me llama mucho la atención cómo fue ese Aitor Capitán, porque te conozco hoy, pero quisiera, bueno, que los suscriptores Mm. también supieran el otro lado. Sí, bueno, al final, mm, capitán te eligen los compañeros o te elige el entrenador y al final es porque ven algo en ti donde les puedes ayudar. Yo lo único que trataba era intentar ayudar a la gente del equipo, intentar ponerme un poco en el papel, porque hay momentos donde no juegas que son difíciles y necesitas a alguien que te ayude, intentando ser muy positivo eh, con todo para poder crear un buen ambiente dentro del vestuario también. Y nada, al final es pues, ser uno mismo, tener carácter dentro del campo y, y nada, y ser un buen compañero y entender todas las situaciones fuera de él. También tengo entendido que mientras jugabas comenzaste a dar pasos también como entrenador, vinculado con categorías bases, y quería que también que me comentaras ello, cómo va de la mano esa formación, digamos, ese rendimiento como futbolista, esa preparación a nivel psicológico y también física del Laitor futbolista y al unísono también esa preparación con el Laitor entrenador, cómo se comienzan a trasladar también muchos de los propios conceptos al juego. Y aquí quería también preguntarte específicamente, tú mejor que nadie te tienes que conocer, conoces tus virtudes y conoces, entre comillas, tus debilidades, cómo también se transmiten esas virtudes, pero a la vez esas debilidades, sobre todo porque quizás tuviste un entrenador que un día te digo, mira, tienes que corregir esto o debes hacerlo de tal forma, o quizás no te lo llegaron a decir, pero tú hubieses dicho, vaya, si me hubiesen comentado esto, quizás lo hubiese sufrido menos en el campo. ¿Cómo también va ese proceso de transmisión del mensaje para que tus alumnos, por así decirlo, tus jugadores, no tengan que pasar por, digamos, ese proceso que tuviste que pasar tú en algunas ocasiones y aprender cayéndote por ti mismo, o también por la parte positiva de transmitir eso que un día algún entrenador te ayudó a corregir? Sí, yo sobre todo lo que a mí me ayudó fue el entender la manera de explicarlo. O sea, creo que es importante que a los jugadores en vez de decírselo, se les pregunte para que ellos puedan encontrar la vía y la solución directamente, porque eso les hace pensar, les hace recapacitar y les hace poder tener, eh, bueno, poder entender mejor el por qué tú se lo estás diciendo. Entonces, sobre todo, creo que eso fue lo más importante a la hora de transmitir y luego, pues, saber que, sobre todo, saber en qué etapa estás. El fútbol es muy amplio, hay muchos conceptos, hay muchas situaciones, saber en qué etapa estás, en la etapa, lo que tienes que trabajar, lo que tus jugadores tienen que aprender y no querer ir más allá. Y no querer ir más allá. Entonces, creo que lo importante es eso, saber las fortalezas, saber las debilidades, tanto grupalmente como individualmente, y una vez las sabes, pues ya puedes trabajar en ello. Pues saber las debilidades y trabajar en ello y cómo hacerlo, y las virtudes. Luego, pues depende del entrenador que tengas, el sistema de juego que utilice, la forma de jugar que utilice, pues se verán menos tus debilidades o tus carencias, o se verán más, y, pero bueno, al final es trabajarlo, tener conciencia de ello y cuando a la hora de transmitirlo, pues intentar transmitirlo de una manera donde el jugador lo pueda entender. Te voy a hacer una pregunta que es bastante genérica y que creo que puede tener más de una respuesta. Y no busco en sí que sea una respuesta positiva, porque cualquier respuesta que vas a dar va a ser positiva. Pero sí quiero darte una pregunta y ver cómo tu cerebro la procesa y qué es lo primero que me vas a traer a la mente. ¿Qué consejo le darías a un defensor? Es algo muy amplio, pero quisiera saber qué es lo primero que te viene a la mente cuando te hacen esta pregunta. Yo creo que lo principal de un defensor es defender ahora mismo. O sea, un buen defensor tiene bueno, que ser agresivo, que ser intenso, que saber ir al corte, tema de colocación es muy importante,
Pues hay muchas veces que queremos a lo mejor ir más allá, pero al final depende de lo que el entrenador te pida. O sea, al final depende más del entrenador y de las cualidades que busca un entrenador, pero al final un defensor tiene que defender, tiene que ser agresivo, tiene que ser intenso, tiene que salir al corte y luego pues con balón, según lo que le pida el entrenador, pues saber hacer unas cosas u otras. Pero tener claro, lo más importante, tener claro lo que el entrenador te pide, tanto a nivel ofensivo y defensivo, e intentar realizar lo que el entrenador quiere y no ir más allá o intentar hacer cosas que no tocan por la posición que tú tienes. Aitor, esta pregunta es un poco cortica, pero bueno, igual quisiera que me le dieras respuestas antes de caer únicamente ya en ese plano del Aitor entrenador. Eh, Seguro han sido muchos los partidos en tu vida que te han marcado. Quisiera que me comentaras un partido que siempre recuerdes por cómo te sentiste dentro del mismo o por la importancia, por la ilusión con el que la afrontaste. El partido que más me ha marcado, para bien, digamos, sobre todo fue el día del ascenso eh, de tercera a segunda B. Wow. Ese día fue muy ilusionante, fue a lo mejor mi primer año donde daba el paso a un equipo a lo mejor más importante, que pudiera tener esa oportunidad de subir a segunda división B. Y fue un partido, fue una eliminatoria en casa donde fue muy bonito, hubo mucha gente de la ciudad, el campo lleno, un rival que era un filial, era los Osasuna Promesas. Y bueno, la verdad es que obtuvimos un buen resultado, 3-1, y luego sobre todo me quedo con el momento de cuando fuimos allí a la ciudad deportiva Tajonar a jugar el partido de vuelta, donde hubo la mayor movilidad de afición de la ciudad fuera de Cataluña, el salir al campo y ver más de media grada que era de tu equipo, jugando fuera de casa, entonces eso, sobre todo cuando salimos a calentar, fue algo que impactó mucho y luego ya pues el partido en sí, toda la tensión, toda la presión que hubo con el resultado hasta el último minuto y conseguir salir victoriosos de eso, pues la verdad es que lo recuerdas muy, El fútbol, muy agradable. el fútbol sin duda tiene un componente social fabuloso y es que mientras comentabas de esta maravilla que fue ese momento, obligatoriamente lo tienes que relacionar con ese componente social, porque al final es eso, el fútbol es eso, es más que una pasión. Creo que fue Jorge Valdano quien en alguna ocasión dijo que el fútbol no es la vida, pero es lo más parecido a ella. O sea, que creo que puedes hacer tuya también esta frase. Sí, porque al final tú convives muchas horas, muchos momentos con los compañeros de equipo y al final todos esos momentos pues marcan mucho y son momentos que al final son los que te llevas. Los viajes con el equipo, las concentraciones con el equipo, el día a día en el entrenamiento, el cómo ayudáis unos con otros a conseguir un objetivo, a tirar para adelante, bueno, a estar juntos y saber ayudarnos cuando las cosas van mal y a saber también disfrutarlo cuando la cosa va bien, que también es importante. Aitor, ya cayendo un poco más en lo que es ese Aitor entrenador, quería preguntarte, Aitor cuenta con la licencia UEFA Pro, o sea, que es el máximo nivel al que se puede aspirar a nivel de licencias dentro del fútbol europeo y creo, me atrevería a decir mundial. Al final, el eurocentrismo sigue existiendo en todas las esferas de la vida, pero en el deporte, al final, la élite del fútbol está en Europa y, y Europa sigue comandando en en estos andares, por así decirlo. Quería preguntarte, dentro de la formación, imagino que hayas tenido algún referente como de los propios entrenadores, seguro que tuviste muchísimos entrenadores que marcaron en ti, tuviste que tener estos referentes que te ayudaron a decir, quiero ir un poco por aquí, mi perfil me lo voy a crear yo mismo, pero sí voy a tomar mucho de tal entrenador o del otro lado, solo por el hecho de no dar pasos en falsos y constituir tú mismo formando en ti un mejor entrenador día a día. ¿Existe algún entrenador, digamos, que te haya marcado, cual pudieras compartir el nombre
O si son 2, 3, 5, 10, los que sean, pero bueno, me intriga Bueno, o también. sea, a mí mismo hay muchos entrenadores que en mi carrera me han marcado, sobre todo en la etapa más de fútbol base. Está Eloy, que estuve 4 años con él, que fueron los 4 años más importantes, porque fue uno de cadete y los 3 de juvenil, y me marcó mucho, la verdad, pues me dio mucha confianza, que yo venía de una época donde no, bueno, donde llevaba en un club donde no jugaba, que jugaba poco, que buscaba mucho el resultado inminente y cualquier error se penalizaba muy fuerte y claro, con esa edad pues es complicado de manejarlo y bueno, y cuando entrené con él hoy, pues él me dio la confianza desde el principio eh, y me marcó mucho. Y luego ya cuando pasé al fútbol profesional, pues ya he tenido varios entrenadores, desde Ramón Moya o Miki Carrillo, que han sido entrenadores, bueno, Ramón Moya que entrenó en Primera División, y Miki Garrillo, que es ahí en Fútbol Cataluña, en Cataluña ha entrenado muchos años a nivel de tercera y segunda B, pues me han marcado mucho, sobre todo a entender la importancia que tiene para un equipo el poder llegar al objetivo, el trabajar todos juntos, el que hay gente hay mucha gente a la que cuando ya está en este ámbito, pues que ya le va el ganar un punto o no ganarlo a nivel económico y que eso puede perjudicar a familias y sobre todo al saber competir y luego pues con Pedro Dólera, por ejemplo, que fueron mis últimos años, él me dio la oportunidad de estar en el Prat, en un equipo donde podía dar un salto de nivel y sobre todo eso también me dio mucha confianza, era un equipo donde había muchos jugadores con mucha experiencia en equipos profesionales, con muchos años en el club, con muchos años en las categorías y él me dio a mí, siendo más joven, la confianza y la oportunidad de poder jugar, de poder ser titular, de poder ser importante en el equipo y eso luego pues me ayudó también a los siguientes años a tener más confianza y poder desarrollar mejor mi juego. Aitor, ahora mencionaste al Prats y quisiera que me comentaras también, o sea, en los equipos que tuviste, los clubes que tuviste el placer de estar y también, digamos, dentro de tus propias etapas, algo con lo que te quedes de cada club, ya sea por la forma de gestionar la metodología del trabajo, por valores que aprendiste no solo como futbolista, sino también como persona. Y quisiera que me comentaras, digamos, aunque sea una línea breve acerca de cada lugar en el que estuviste, porque al final eso es lo que el actor que hiciste hoy es gracias a todo eso que viviste previamente. Sí, yo, bueno, de fútbol pasé por varios equipos, tanto Cornellá como Español y como Gramenet y Ferran Martorell al principio. Cada uno tiene su cosa, la verdad es que no recuerdo tan bien en esa época cómo llevaban los clubes y tal, pero sí luego cuando di el pase ya, sobre todo juvenil y fútbol profesional, fútbol amateur, eh, Gramenet era un histórico, jugó Copas del Rey eliminando al Barça, Betis, llegando lejos, llegando a Segunda B, haciendo playoff para subir a Segunda A y el ambiente que se vivía en ese campo era especial. Era muy especial el poder bajar al vestuario donde habían pasado todas esas cosas, el poder jugar en ese campo y el ambiente que se creaba era especial. Luego en Castelldefels es un club muy familiar, bueno, hubo muchos problemas a nivel económico, donde el club lo pasó bastante mal, pero bueno, eh, siempre había alguien para echarte una mano, siempre había alguien que te podía ayudar y era un club más pequeño, pero muy familiar. Y luego cuando di el salto al Prat era profesionalidad, era todo mucho más profesional, donde
donde ya habían tocado categorías más altas, donde el club estaba organizado de una manera, bueno, de una mejor manera más profesional, y va todo más dirigido o más parecido a lo que sería el fútbol profesional. Entrando nuevamente en lo que es ese Aitor entrenador, ya me has comentado acerca de entrenadores que marcaron en ti, sobre todo en esas primeras etapas que son tan importantes, tan trascendentales, tanto en la formación de ese niño que juega al fútbol como en la de ese joven que está cerca de dar el paso. Quisiera que me comentaras tus experiencias también ya como entrenador, que has, digamos, te has vinculado con niños de diferentes edades y has tenido que atender también a diferentes preguntas, por así decirlo, y ayudarle a encontrar respuestas en diferentes categorías, pero también en diferentes niveles y en diferentes contextos a la hora de entender y de vivir el fútbol, porque al final conocemos que Europa tiene su propia visión, tanto a nivel deportivo como social, de lo que es el fútbol, y ahora aquí en los Estados Unidos, donde nos encontramos específicamente en Naples, conocemos que existe otra forma de ver el deporte, pero también de, digamos, de entenderlo y de llevarlo hasta cierto punto al propio juego, al propio campo. Sí, yo, bueno, la verdad que para mí lo más importante es entender que las etapas de cada niño, no querer pedirle a los jugadores más de lo que les tocaría si no lo pueden dar. Y segundo, el saber que al final también son niños. O sea, que tratarlos como niños, y que saber que tienen que disfrutar cuando entrenan, como lo hemos dicho antes, para que ellos puedan progresar y pueda ayudar en su formación de la mayor brevedad, o sea, de la mayor rapidez posible. Entonces, al final es intentar ayudarles, darles las herramientas para que ellos puedan mejorar, se puedan sentir en un ambiente a gusto, un ambiente cómodo, en un ambiente positivo, que les ayude a crecer también como jugadores y como personas. Aitor, también conozco que eres graduado como analista. O sea, creo, al menos yo soy del criterio de que cada día el análisis juega un papel más importante dentro de la propia formación del entrenador debido a las propias evoluciones tácticas que ha vivido el fútbol. También el staff técnico ha ido creciendo, cada vez son más los scouting, los analistas tanto de campo como de vídeos que existen, pero creo que el propio entrenador ha tenido que formarse más en este tipo de aspectos. ¿Qué papel le das hoy al análisis, digamos, a esa parte táctica? Que cuando hablo de táctica, muchas veces solemos pensar que es únicamente los numeritos, o un 4-3-3, o un 2+3 en salida, o como si fueran fichas. No, la táctica también representa las familias de jugadores, las zonas en las que van a intervenir ciertos jugadores para buscar socioafectividad, o sea, hablando táctica en todo su sentido. ¿Qué papel le das hoy a la formación del entrenador en estos, digamos, en estos caminos que al final creo que el fútbol va evolucionando hacia ese sentido y que también ya son muchos los entrenadores actuales que comenzaron su papel como analistas y luego han decidido dar el paso? Creo que ha existido de ambas formas. Sí, al final es algo bueno, que está entrando en el fútbol tanto profesional como no profesional ya, y es algo muy importante sobre todo cuando llegas a fútbol profesional, el conocer contra quién te vas a enfrentar, qué jugadores te vas a enfrentar, qué, eh, bueno, qué rival, qué jugador te vas a enfrentar enfrente, vas a tener que defender, qué cualidades tiene, tanto a nivel grupal como a nivel individual, y creo que al final es una herramienta más, eh, audiovisual en este Mm. caso, para poder ayudar al equipo a mejorar, para poder ayudar al equipo a competir mejor, teniendo más información del rival y teniendo más información del propio equipo, y también a la mejora individual, porque te ves en vídeo, ves los errores que cometes, ves cómo tienes que corregirlo, y eso ayuda mucho al jugador en el proceso. Aitor, quisiera también que le comentaras a
las personas que están del otro lado de la pantalla, digamos, a día de hoy, ¿dónde te desempeñas? Digamos, ¿qué etapa estás viviendo en tu vida? Eres aún muy joven, que pues, tienes 32, 32 ya años, no o tanto. sea, creo que la posibilidad de jugar también aquí en Estados Unidos puede existir, o sea, no te estoy obligando a que lo hagas ni nada parecido, pero eres joven y al final dentro de Estados Unidos los sistemas de competiciones que existen creo que no estás para nada acabado, como se suele decir, es algo que si te lo propones pudieras llegar, pero sé que ahora mismo no vas en esa dirección, pero bueno, quisiera que le comentara a las personas que están del otro lado de la pantalla en qué te estás desempeñando a día de hoy, pues dónde has llevado también digamos, tu vida profesional. Sí, bueno, yo al final a los 28 años decidí bueno, que no veía más carrera a nivel futbolístico de la que había hecho, que era muy difícil poder dar el paso ya a segunda división o primera división. Y salió una oportunidad de venir a Estados Unidos y creo que a nivel familiar podía ser una experiencia bonita, algo que si no vivíamos en ese momento, el conocer otra cultura, el trabajar en otra cultura, aparte de una cultura como la americana que a mí personalmente siempre me había llamado la atención, eh, era difícil luego poder hacerlo. Entonces, bueno, decidimos a nivel familiar tomar la decisión de ir a Estados Unidos, donde he ejercido y ejerzo de director, ahora aquí en Naples dirigiendo un programa de academia y siempre tienes bueno, ese gusanillo que se dice de volver a jugar, pero yo creo que mi etapa como jugador ya pasó, ahora estoy intentando pues eso, todo lo que yo he aprendido y todo lo que yo he experimentado, poder dárselo a los niños y niñas que tienen esa ilusión de poder ser futbolistas y poderles ayudarles en sus caminos y en sus progresos. Y, y nada, y luego también pues a nivel familiar eh, es complicado porque todo lo que conlleva el fútbol son horarios que es difícil de compaginar con la familia, pero bueno, ahora mismo estamos en Naples, estamos bien, estamos creando algo que creo que es bonito bueno, y que va a ser importante para la ciudad también. Entonces, contento de lo que estamos viviendo y de lo vivido. ¿Te gusta entonces Naples como ciudad? Digamos, te has adaptado fácil a Naples. Te pregunto porque también llevo poco tiempo en este país, apenas cerca de 2 años, y solamente he estado en Naples. Y a mí particularmente es una ciudad que me atrae, una ciudad con otro ritmo, es decir, más bajo, más lento, pero una ciudad que al menos a mí me gusta mucho. ¿Te has adaptado fácil a la ciudad? ¿Te gusta? Sí, la verdad que Naples es eso. Bueno, en Estados Unidos en general, a no ser que sean ciudades grandes, es un ritmo más bajo, un ritmo más pausado, más tranquilo todo. Y la verdad es que sí, que el clima es impresionante. Somos más nosotros de calor que de frío, entonces el clima está muy bien. Es, bueno, te deja poder hacer más cosas en familia también, más aire libre. Y la verdad es que sí, que estamos muy bien, muy contentos y bueno, y creo que es una ciudad donde se puede vivir bien y es un buen lugar para las niñas, en mi caso, niñas que tengo pequeñas, crezcan en este ambiente. Naples siempre se ha vendido como un paraíso del turismo y en esta entrevista nos pueden ver con jacket, abrigo, una fogata, o sea, esto es un contexto de un día aislado dentro del año, no es lo normal. Normalmente suelen ser días soleados, días veraniegos, pero bueno, no encontramos otra Sí, sí, oportunidad. no, pero bueno, algún día siempre hay así un poco más de frío. Lo que pasa es que cuando te acostumbras a este clima veraniego, con mucho sol, con mucha calor y tal, a la mínima que ya no sale el sol, a la mínima que hace un poquito de aire, ya te intentas abrigar con todo lo que puedas, no vaya a ser que cojas frío, pero no, la verdad es que es un clima envidiable
y sobre todo en esta época del año que, no hace tanta calor y se puede disfrutar mucho al aire libre. Yo, como mismo, bueno, en la entrevista anterior le agradecí a Carlos y creo que es al menos mínimamente cortés el agradecerte. Agradecerte por también por todo lo que he aprendido de fútbol y también a nivel personal, porque creo que al final es lo más importante contigo. No solo en esta entrevista, tuve el placer de conocerte hace ya no sé cuántos meses, pero bueno, no, Unos no me cuantos entré el ya. número, pero ya Sí. hace unos cuantos meses y la verdad me agradece mucho que el fútbol me haya dado la oportunidad de conocer personas como tú y todas las que he terminado conociendo en Naples. Aprovecho la entrevista para agradecerte por la persona que eres, primero que todo, por esa cal calidad humana que presentas y sobre todo ya cayendo nuevamente en el juego por todo lo que he aprendido junto a ti en una cancha. Realmente dar estos primeros pasos y darlos cercanos de personas que tienen tanta experiencia como, por ejemplo, hablaba los otros días Carlos, estás tú hoy, el propio Fran, David, con quien tuve también el placer de compartir sobre todo esos primeros meses más cercanos, me ha ayudado mucho digamos, a saltarme pasos y a una persona que era un completo outsider dentro de esto, llegar y cada vez ilusionarse más con el juego e intentar aprender. Así que te agradezco también por la confianza depositada a nivel, digamos, del fútbol, a nivel de entrenador y tal, y también a nivel de periodista comunicador, porque por atreverte a venir a la No. entrevista y por concederme cerca de esta hora de charla que yo he disfrutado muchísimo y espero que tú lo hayas disfrutado igual. Sí, el agradecimiento es mutuo, bueno, por todo también, sobre todo por ver a gente como tú, tan ilusionada con el fútbol, que le gusta tanto este deporte y, y que pone todos los remedios para poder seguir haciendo crecer el mundo del fútbol y luego también a nivel personal por toda la ayuda y todo lo que nos has dado desde que llegamos aquí. La... Solo, bueno, agradecerte, que no tengo otra palabra para decirte. Muchas gracias por todo, Encantado, por la Franco. entrevista y esperemos que sea la primera de muchas y Esperemos. que esto Un apenas placer. sea el principio de tu carrera como entrenador y que sigas dando pasos tan seguros y tan positivos como los que estás dando. Y bueno, solo puedo agradecerte. Creo que es una palabra que lo abarca todo, el agradecimiento. Correcto. Muchas Es gracias y mutuo. agradecerle Encantado. también a Gracias a los que todos. están del otro lado de la pantalla porque realmente que nos presten su tiempo, lo más delicado que tienen, que es el tiempo, y nos lo dediquen a nosotros en ver estas charlas. Eh, Solamente podemos agradecerles también a ustedes. Recuerden suscribirse, dejar el like, comentar también sus experiencias vinculadas con el fútbol. Cualquier duda que tenga, igual nos los pueden escribir en los comentarios y intentaremos darle respuestas. Y bueno, solo eso. Agradecerles a todos ustedes por el tiempo prestado. Muchas gracias, Muchas esperemos que gracias la a hayan todos. disfrutado. Un Gracias. saludo.